A ver, vamos a hacer uno del 53 al 54. ¿Cuál quiere, 53 o 54? Lo voy a hacer más grandote para que lo alcancen a ver. Dice encontrar el dominio de la función y su inversa. ¿Cuál les gusta más? ¿53? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué observamos en el 53? Decimos que es f de x. Es f de x igual a raíz de 3 menos c a la 2x. ¿Sí? Bien. Para encontrar el dominio de esa función, ¿en qué nos basamos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Exacto, que a lo que le vamos a sacar raíz sea mayor o igual que 0. Sí puede valer 0, porque la raíz de 0 sí existe. Entonces hay que resolver esa desigualdad exponencial. A ver, ¿cómo le hacemos? Bueno, yo les comentaba, miren, una forma sencilla de resolver desigualdades es analizándola como ecuación y encontrar las raíces. Porque las desigualdades implican, en el caso de los números reales, intervalos. Y obviamente esos intervalos pueden estar delimitados por los extremos. Entonces esos extremos es donde se cumple la ecuación, donde se cumple la igualdad. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque si hacemos el despeje tal cual como desigualdad, podemos cometer algunos errores. En algunos casos, eso también hay que decirlo, en algunos casos, esto no es general, sobre todo cuando tengamos raíces, porque desigualdades con raíces sí hay que tomar en cuenta algunas cosas. Entonces, yo recomiendo que lo analicen como igualdad. De todas formas, este sí se puede hacer con desigualdad y también lo voy a hacer para que vean que hay dos caminos diferentes. Si yo lo hago como igualdad, pues bueno, me va a quedar así. Este 3 para allá, luego así, ¿verdad? Luego aplicamos logaritmo natural a ambos miembros. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? ¿Esto cuánto va a valer? Va a valer 1, me va a quedar 2x igual al logaritmo de 3. Logaritmo natural de 3. Así nada más. Y finalmente x es logaritmo natural de 3 entre 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Sale? Ya está. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Si quieren aquí para ayudarse, pueden aproximar el valor. ¿Por qué? Pues porque lo van a ubicar en el eje real y recuerden que una forma de resolver desigualdades en el eje real pues es coger valores de prueba, ¿verdad? Entonces, yo para poder hacer eso pues necesito trabajar con un número en específico y como que me saca de onda, ¿sí o no? ¿Verdad? Como que pues sabe cuánto será. Entonces, hago una aproximación porque yo sé que el logaritmo natural de 3 es un irracional. Entonces, ¿cuánto viene siendo más o menos? Les recomiendo que utilicen 4 decimales. Acuérdense que cuando vimos el tema de desigualdades, había una desigualdad ahí muy manchada que le dejó un profesor a otro grupo y como cogimos los valores de pruebas con 3 decimales, decíamos, no, pues son todos, ¿sí se acuerdan, no? Pero ya cuando lo cogimos con más decimales dijimos, ah, mira, hay un pedacitito aquí donde sí se cumple. Por eso es importante a veces hacer eso. Entonces, ¿cuánto nos da? A ver. Logaritmo natural de 3 entre 2. Punto 5493. Punto 5493. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a coger un número de por acá, el 0. ¿Verdad? Por acá el 0. Si yo sustituyo el 0 en la desigualdad, acuérdense, o puede ser en la desigualdad o puede ser en la función.
Porque si es en la función nos va a dar negativo o positivo, según el caso. O puede ser aquí donde ya veremos el signo. Si yo lo sustituyo aquí, sería 3 menos e a la 0. E a la 0 es 1, 3 menos 1 es 2. Entonces sí es positivo. Entonces este sí nos cumpliría. ¿Vale? Ese sí. Bueno, si cogemos un número de por acá, por ejemplo, el 1. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? El 1. ¿Cuánto es 3 menos e a la 2? Sí, porque si sustituyen 1 sería 3 menos e a la 2 o bien aquí, donde quieran. ¿Cuánto sería 3 menos e al cuadrado? Va a dar negativo. ¿Cuánto da? Da negativo. Sí, exacto, ese no. Entonces, ahí está, son estos. Pero cojo el 0, sí lo cojo. Sí lo cogemos. ¿Sí? Entonces el dominio, ¿quiénes van a ser? Todos los números menores o iguales que .5493. ¿Sí? ¿Sale? Bien. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho sobre la desigualdad? En este caso también les digo, sí vale si lo hacen sobre la desigualdad, pero hay otras ocasiones donde no, sobre todo cuando hay raíces cuadradas. A ver, si yo hago esta, voy a hacer así. Donde no la voy a hacer igualdad, sino que voy a despejar. Entonces, a ver, la voy a tomar de nuevo. ¿Qué hago primero? Pues restamos 3. ¿Verdad? Así. Luego, ¿qué hago? Tengo que quitar ese menos. ¿Cómo lo quito? Dividiendo ambos miembros o multiplicando ambos miembros por menos 1, como guste. Pero si yo hago eso, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Acuérdense. Ahí está. Luego aplico logaritmo natural. Aquí ya es donde a veces puede haber problemas porque estamos acostumbrados a manejar despejes, pero sin estas funciones especiales donde a veces puede haber sorpresas. Por eso es que no recomiendo mucho ese camino, porque si se fijan ya ahí estamos aplicando desigualdades con logaritmos de forma directa y todo eso puede ocasionar algunos errores, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo. Acuérdense que esto vendría siendo 2x, ¿verdad? Porque el 2x queda como factor, logaritmo natural de e es 1, y pues ya va a quedar así. Bien, y luego ¿qué hago? Divido ambos miembros entre 2 y me va a quedar lo mismo, ¿no? Me da lo mismo porque, recuerden, perdón, acá faltan 3. Este número viene siendo el .5493, entonces es lo mismo que en este caso, pero hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo mejor, ¿sí? Y ya luego coger valores de prueba, pero como se acomode, no hay problema. Bueno, ya está el primer paso. ¿Qué nos hace falta? Encontrar la inversa. Vamos a encontrar la inversa, creo que sí cabe todavía por allá. Si hay un espacio más o menos por aquí. A ver, vamos a encontrar la inversa. ¿Cómo le hacemos? Paso número 1. Ponerla como y. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ese es el paso número 1. Bien. Paso número 2. Vamos a despejar a x. ¿Cómo despejamos a la x? Bueno, primero tengo que quitar esa raíz. ¿Cómo la quito? Elevo al cuadrado. Sale. Luego, ¿qué hago? Pues hago esto. ¿Verdad? Y luego hago esto. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Multiplico por menos 1 y los cambio de lugar para poner x del otro lado. ¿Y luego qué hago? Quito ese exponencial aplicando logaritmo natural. Aguas aquí, el logaritmo natural va a afectar a todo el y en menos 3. A ver, ya me estoy viendo, no me gusta. Así mejor. ¿No debería ser y al cuadrado? Ay, ya no lo puse acá, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, perdón, ya no lo puse ahí. Bien. Y luego me va a quedar 2x igual al logaritmo natural de y cuadrada menos 3 y finalmente x igual a logaritmo natural de y menos 3, todo esto sobre 2. Ahí está. Ahí está el paso número 2, paso número 3.
cambiamos a X por Y, y finalmente la Y por la inversa. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Sale? Ahí está la inversa. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando aplicas el logaritmo natural de e elevado a la 2x, cuando se aplica el logaritmo se elimina la x. Sí. Acuérdate que hacemos esto. Entonces, el logaritmo hace que el exponente de la base se haga factor. ¿Sí? Y entonces te va a quedar nada más así. Y luego, ¿cuánto vale el logaritmo natural de E? Vale 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el logaritmo de la base E por la exponencial de E, pues se cancelan. ¿Qué te queda? Te queda el 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Bueno. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué no queda más 3? Cuando hay un especie de... ¿cuál es? Hay en E a la 12. Ay, ay, ay. Gracias. A ver, aquí lo cambié. Les dije, vamos a cambiar de lado y lo multiplicamos por menos 1. ¿Sí? Pero como fueron dos cosas al mismo tiempo, ya no lo hice acá. ¿Cómo me debe de quedar? Así. ¿Por qué? Porque multiplico por menos, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Así queda. ¿Y aquí qué me va a quedar? 3 menos y cuadrado. Esto es menos y cuadrado. Sí, porque se multiplica por el menos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende por qué se multiplica por menos? ¿Por qué? Porque es menos E. Hagan de cuenta que no, los cambios de miembro, pero van a quedar con su mismo signo. Y ya después lo multiplico por menos 1. Pero si lo multiplico por menos 1, bueno, este se va a hacer positivo, este positivo y este negativo. Y yo no lo cambio. Así que, sí, cierto. Muchas gracias. Es verdad. Este es el 53 del... ¿Sí vieron el eclipse? Sí. ¿A poco sí se vio? Yo no lo vi. Se ve. Yo, sí, o sea, estaba como ahorita. Dijeron que se iba a nublar que el 70%, algo así. Porque les digo que a mí sí me tocó el del 91. Yo estaba bien chiquillo. Y sí me acuerdo que se oscureció. Hagan de cuenta, si mal no recuerdo, fue como a las 2 de la tarde, creo. Y parecía que eran como las 7 de la noche. ¿Eh? Bueno, es que, ojo, no 7 de la noche de la de octubre, porque las 7 de la noche de la de octubre es oscura. Hagan de cuenta como a las 6. Como a las 6, o sea, así. Como a las 6 de la tarde. Y la verdad, ya hasta dije, pues, ¿dónde está? ¿Sí lo vieron? ¿Quién sí lo vio? Nadie. ¿Sí lo viste? ¿A poco sí se vio así el...? Sí, se veía así el circuito y como a la luz no veía nada más. Dicen que va a haber otro. Sí, es más. El año que entra. Entonces, pues hay que estar al pendiente para ver si se va a ver aquí. Creo, a ver. Digo, son cosas interesantes. Por ahí hace que antes del encierro fue en el 2019, no, 2018, creo que fue el 2018. Y fue también por estas fechas. O creo que sí fue el 2019, no me acuerdo. Pero se alinearon. Soy parte del grupo para que lo veas. Pero lo dices con un... Sí, es un lente especial para la cámara.
En esa ocasión aparecieron 3 planetas alineados, se veían así perfectamente alineados. Era Mercurio, Venus y Marte. No, a ver. El chiste, creo que sí, es que es Mercurio, Venus, Tierra, luego sigue Marte, pero hagan de cuenta que se veían así alineados, en una línea, sobre una línea. Y duraron como media semana. Ya después ya se perdió ya la formación, pero sí se veía así, bien formadito. Y se veía así como horizontal, o sea, no se veía así, ¿no? No, sí, se veía al horizonte, sí. Y le tomé una foto y a ver si la encuentro. Bueno, vamos a ver esto. ¿Es el 1 qué? ¿Qué número era? Bueno, aquí está la inversa. La inversa es un medio del logaritmo natural de 3 menos x cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Bueno, luego ahí pide lo del dominio. El dominio, bueno, ya lo sacamos. Y pues bueno, ahí está. Bueno, pues vamos a ver ahora qué onda con las trigonométricas. Mira, son unas cosas bien padres. Encuentra el valor exacto de cada expresión. A ver, del 59 al 64, ¿cuál quiere? Más grandote. ¿Cuáles quieren? ¿63? No, todas no acabamos. Bueno, el 63 está muy sencillito. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer nada. Miren, ¿por qué necesitamos hacer nada? Porque... A ver, voy a borrar aquí. Miren. La tangente es la función inversa del arco tangente. Entonces, ¿qué pasa? Se cancelaría y ¿cuánto me va a quedar? 10. ¿Sí? Lo mismo también en esta, nada más que es al revés. Primero es la arco seno o seno inverso del seno de 7 pi tercios, pues me va a quedar 7 pi tercios. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué otra? Pues nada más son las que están así directas. Esta no, porque aquí tenemos un 2, aquí hay que hacer algo. Y bueno, ya las otras pues ya empiezan ya a ser interesantes. Entonces, si quieren, vamos a hacer una de estas, del 59 al 61, y ahorita vemos qué pasa con las otras. A ver, ¿cuál quieren? ¿A ver? 60. A ver, dice, fíjense, está bueno. Dice, tangente inversa de 1 sobre raíz de 3. Recuerden que la tangente inversa viene siendo lo mismo que arco tangente, nada más que así se utilizaba antes. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Arco tangente o tangente inversa de 1 sobre raíz de 3. Bueno, primero que nada, tenemos que entender cuál sería el dominio y el rango de las funciones. A ver, voy a partir de la función que más comúnmente usamos en relación a ella, que sería tangente de x. ¿Por qué tangente de x? Porque esa es la función inversa.
arco tangente o tangente inverso. Bien. A ver, si yo analizo esta función, tangente de x, es una función trigonométrica. Por lo tanto, la x viene siendo un ¿qué? Un ángulo. Un ángulo que puede estar en radianes o en grados. ¿Sí? En radianes o en grados. Y recuerden que los grados, hay dos escalas principales que son la escala, el sistema sexagesimal, que es el que usamos, grado, minuto, segundo, es el que utilizamos y que divide a la circunferencia por 160 partes iguales, por eso se llama sexagesimal. Y hay otra que es el centesimal, pero ese casi no se usa. Ese se usa más en otras cosas como cartografía y esas cuestiones. ¿Sí? Bien. Entonces, X es un ángulo y Y es un ¿qué? Es un número. O sea, si yo le saco la tangente a un ángulo, o lo que es lo mismo, los valores de las funciones trigonométricas son números. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso hay que entender. Bien. Entonces, ya entendiendo esto, ahora me vengo al ataque. Si yo digo que esta es una trigonométrica inversa, entonces su dominio es el rango de esta. Y su rango va a ser el dominio de esta. Es decir, su dominio, este cuate, es un ¿qué? Un número. 1 sobre raíz de 3 es un número. ¿Sí están de acuerdo? Sí, viene siendo el rango de la trigonometría. Bien, y entonces el rango de la inversa, el valor que me va a dar, tiene que ser un ¿qué? Un ángulo. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Los cambiamos. Eso es importante para entender. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a hacer? Ya sé que el resultado de esto debe de ser un ángulo. ¿Sí? Bien. Entonces, ya se fue, bueno, total, si se deja de apartar. Entonces, fíjense bien, lo voy a poner así. Esto debe de ser un ángulo, teta. ¿Sí? Lo puedo ver así, teta. Bien. Una forma de hacerlo es, voy a quitar esa tangente inversa. ¿Cómo quito esa tangente inversa? Con tangente, porque es la inversa, ¿verdad? Entonces, tangente inversa de 1 sobre raíz de 3, pero también lo tengo que hacer del otro lado. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Se va a cancelar tangente con tangente inversa y me va a quedar 1 sobre raíz de 3 igual a tangente del ángulo. Y esto ya está más fácil. ¿Por qué está más fácil? Porque me dice que es tangente de un ángulo. Y la tangente de un ángulo es, ¿qué cosa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, yo puedo hacer un triángulo. No tengo lo que es rectángulo, porque recuerden que esto solamente es válido para triángulos rectángulos. Hago un triangulito rectángulo. ¿Y cuánto va a valer el cateto opuesto? 1. ¿Cuál tiene que ser el opuesto? ¿Este o este? No importa. ¿El de abajo o el de arriba? ¿Este? ¿El parado? Entonces este va a valer 1. Como este es el cateto opuesto, el teta va a ser este. No hay de otra. ¿Por qué? Porque tiene que ser... ¿Sí? Ahora, ustedes van a decir, ¿qué pasa si hubiéramos cogido este como cateto opuesto? Da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo. Eso es lo padre de la matemática. Bien. Entonces el cateto adyacente va a ser este. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sale? Bien. Y entonces, si el cateto adyacente vale esto, ¿cuánto sería la hipotenusa? Sería la suma de la suma, va a dar raíz de 5, porque sería, no, va a dar 4. Va a dar 4. Sí, porque sería 3 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado 3 más 1, 4. Va a dar va a dar 4. Va a dar 4. La hipotenusa 4. Pero ¿cuánto vale
Pero ¿cuánto vale el ángulo? Bueno, porque quedamos que es 1 sobre raíz de 3. Entonces, 4. Sí, porque dijimos que es cateto opuesto, cateto adyacente, y luego es, no, es 2. Es 2, porque es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los medios. Es 2, perdón, disculpe, es 2. Entonces, el problema es que no va a salir así con... No. Sí, porque dice el valor exacto de la expresión. Dice el valor exacto de la expresión. Es que sacar el valor exacto de esta. Espera. 2. Creo que ya. A ver, fíjense bien. Está capciosón, ahí les va. ¿Sí están de acuerdo con ese triangulito? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, lo voy a completar. Fíjense. A ver. Así. Este mide 1. Este va a medir también 1. Esta va a medir 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué triángulo es? Es un triángulo cuyos lados miden lo mismo. 2. ¿Sí están de acuerdo? 2, 2 y 2. ¿Cómo se llama ese triángulo? Equilátero, ¿no? ¿Sí o no? Equilátero. ¿Sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, un triángulo equilátero es aquel cuyos 3 lados miden igual, pero por consecuencia sus ángulos interiores también miden lo mismo. ¿Sí o no? Esto quiere decir que este mide 60, 60. ¿Y este cuánto va a medir? 60. Pero teta es la mitad. Entonces, ¿cuánto va a valer teta? 30. Ahí está. ¿Sí o no? 30 grados o pi sextos. Pi sextos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, lo pueden comprobar. Bueno, acuérdense que es 30 grados o pi sextos. ¿Sí? Pi sextos. Bien. A ver, ¿lo pueden comprobar con la calculadora? Saquen la tangente inversa de 1 sobre raíz de 3, ¿cuánto les da? Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Está fácil, ¿sí o no? Nomás está así como capciosón, ¿verdad? Era así como de acertijo. Pero bueno, sí salió. Vamos a hacer otro. A ver, escojan si otro. ¿Ese qué canción era? Ese fue 60 y... 60. 60. 60. Ah, ok, gracias. A ver, un último ya para pasar a las
a los límites y continuidad. ¿No? A ver. Sí. ¿Ya está pensando en segundas? Ok. Pero la primera, no he modificado calificaciones de los. Tranquilos, no pasa nada. Modificar. Sí. A ver, ¿qué otro? Y aquí ya oye, pues ya con ese. ¿Cuál? 64. Pero vamos a hacer uno de estos, porque estos hay que hacer cambios. Y de hecho, esos no. Bien, igual a lo mejor esas cosas ni las pregunto en el examen, pero es importante verlas. ¿Sí? De hecho, no tengo pensado ni siquiera preguntar. Para empezar, creo que no va a venir inversos en el examen. ¿Sí? No, pues ya saben, ya les dije, les pregunté, a ver, les pregunté y no me respondieron. Les dije que si quería que viniera lo de inversas y nadie me contestó. No por eso, pero me hubieran dicho que eso no. ¿Sí? A ver, entonces rápido. Va a venir hasta los tipos antes inversos. Va a venir desde desigualdades de cociente hasta lo que. Creo que sí les puse ahí el temario, ¿no? Les dije hasta que iba a venir lo de función, hasta lo de composición nada más. ¿Sí? Hasta lo de composición. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, a ver, vamos a pasar ya a lo de límites y continuidad. Que viene siendo la tercera unidad. Entonces, fíjense, aquí tenemos límites y continuidad. Aquí dice límites y derivadas, pero hasta composición de funciones. Composición de funciones. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de límites y continuidad? Fíjense. ¿Quiénes sí vieron límites en la prepa? ¿Quién sí vio límites en la prepa? ¿Quién no lo vio más bien? Más fácil. ¿Quién no lo vio en la prepa? ¿No vieron límites? No puede ser. No, es que se supone que es un tema. A ver, vamos a empezar a ver un poquito lo que es esta idea. Aquí estamos haciendo referencia a un problema muy clásico en matemáticas, que es el problema de la tangente. Dice, la palabra tangente se deriva de la palabra latina tangens, la cual significa tocar. De esta forma, una tangente a una curva es una línea que toca la curva. En otras palabras, una línea tangente debe de tener la misma dirección que la curva en el punto de contacto. ¿Podemos hacer esta idea precisa? Dice, para un círculo, nosotros podemos simplemente seguir a Euclides y decir que la línea tangente es una línea que intersecta el círculo 1 en solo un punto, en solo uno, como se muestra en la figura 1A. Para curvas más complicadas, esta definición es inadecuada. La figura 1B muestra cómo dos líneas L y T pasan a través del punto P de una curva. La línea L intersecta C solo una. Pero ciertamente no pareciera que, o no pensaríamos que fuera tangente. La línea T, en otras palabras, pareciera ser tangente, pero intersecta C también. Para ser específicos, miremos el problema tratando de encontrar la línea tangente a la parábola en el siguiente ejemplo. Y pues ahí viene, por ejemplo, bueno, aquí lo que nos dice es que mira,
bien, aquí está hablando de tangente, ¿no? Y yo pienso que esto se mete más con el concepto de derivada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la derivada es un límite. Entonces eso vamos a brincárnoslo y vamos a pasar directamente acá, que ya es propiamente el límite de una función. Entonces, fíjense, vamos a irnos ya directamente a la definición. Nosotros escribimos límite cuando x tiende a a de f de x igual a l de la siguiente forma. El límite de f de x cuando x se aproxima a a es igual a l. Si nosotros podemos hacer que los valores de f de x arbitrariamente cerca a l, tan cerca como querramos, tomando x suficientemente cerca a a, en uno o en otro lado, pero no igual a a. Entonces, esa es la idea del límite. A ver, el límite es gracias. Fíjense, aquí está, vamos a ponerle. Miren, básicamente es esto. X se aproxima a A. X se aproxima a A. ¿Quién es A? Un valor, un número. ¿Sí? Bien. Esa A está en el eje real. En el eje real. Es un número en el eje real. Y X es la variable que representa cualquier número del eje real. Entonces, X se va a aproximar a A. Pero lo puede hacer de dos lados. Lo puede hacer por la derecha o por la izquierda. ¿Por qué lo puede hacer por la derecha o por la izquierda? Porque X se puede aproximar a A siendo más grande que A. ¿Sí? O se puede aproximar a A siendo más pequeño que A. Cuando es más pequeño se dice que es por la derecha. Cuando es más grande se dice que es por la derecha. Voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que A sea 2. A sea 2. Entonces, si X se aproxima a A, significa que si lo hace tomando valores como 1.8, 1.9, 1.90, 1.900, 1.99, 1.999, 1.9999, etcétera, etcétera, se va aproximando a 2. Pero lo hace por la izquierda porque es con valores más pequeños. Son valores que en el eje real están a su izquierda. ¿Sí están de acuerdo? Por el contrario, si lo hace de la siguiente forma, 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0000001, 2.0000001, pues ¿qué pasa? Que se está aproximando 2, pero lo está haciendo por la derecha. ¿Por qué? Porque son con valores más grandes que él. ¿Sí? Por eso dice que lo hace por los dos lados. Bien. Ahora, si la función depende de x, obviamente x al tender a cierto valor, la función también lo va a hacer a ese valor, a un valor. ¿Sí? Y ese valor es lo que se conoce como L. Es el valor al cual va a atender la función cuando x se aproxima a A. Aquí lo podemos ver gráficamente. Observen cómo la línea roja pues es la gráfica de una función. ¿Sí? Entonces, si x se aproxima a A por la izquierda, lo va a hacer así. Por la izquierda. Pero si lo hace por la derecha, lo va a hacer así. ¿Sale? Y entonces, en esas circunstancias, si x se aproxima a A, la función le está haciendo un valor L. Acuérdense que la función es el valor de Y. ¿Sí? Ahora, puede haber situaciones, tres situaciones distintas, que son las que tenemos aquí. La primera es que X se aproxima a A, ya sea por la derecha o por la izquierda, y L se va aproximando, perdón, F se va aproximando a L, siendo que va a valer L. ¿Sí? Este es un primer caso. Un segundo caso es X al aproximarse a A, la función lo hace a L, pero la función no vale L en A. O
Ustedes van a decir, chinga, pues como que no vale L. Sí, vamos a ver cómo es eso más adelante. Y el tercer caso es cuando el límite también es en L, pero no existe la función ahí. Eso se revisa, de hecho, en el tema de continuidad. Bien. Aquí tenemos cómo se evalúa el límite. Hay que decir aquí que hay varias formas de evaluar límites. ¿Sí? El más común se le conoce como sustitución directa. El método de sustitución directa es simplemente sustituir el valor al cual tiende x en la función y ese valor es el límite. Hay que decir que esto puede que tenga ciertos errores. O sea, esa regla de la sustitución directa solamente la podemos usar cuando tengamos certeza de que el límite existe. ¿Sí? Porque puede haber situaciones en las que el límite no existe. Entonces, ese método funciona solamente cuando tengamos certeza de que no hay ninguna indeterminación sobre todo. ¿Sí? Luego vamos a ver eso. Esa es una forma, la más rápida. Las otras dos formas, estoy hablando de tres, la primera es sustitución directa, las otras dos formas, esas son infalibles, esas no fallan. Ya dijimos que sustitución directa puede fallar, ¿sí? Puede fallar, pero estas otras dos no fallan. ¿Y cuáles son esas? La forma numérica, que es hacer una tabulación, como lo que tenemos aquí, una tabulación, dándole valores cercanos a x, al cual va a tender para ver cómo se comporta f. Este método se llama, pues, método numérico, por así decirlo, es un método numérico, ¿no? El que evalúa el límite de forma numérica. Y la tercera forma es la gráfica. Obviamente yo hago la gráfica y ya a partir de la gráfica puedo fácilmente determinar cuáles son los límites de la función cuando se aproximan a cierto valor de x o a cierto valor en el eje real. Hay que decir que estas formas infalibles son obviamente más laboriosas que la de sustitución directa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer una tabulación, estoy hablando de que tengo que utilizar números muy cercanos, muy próximos, entonces van a ser números con muchos decimales, esto me puede llevar tiempo, entonces, pues bueno, ahí está. Y no se diga el numérico, que todavía es más laborioso que el de tabulación o el numérico. ¿Sí? Bien, eso hay que entenderlo, que fundamentalmente existen esas tres formas. Ahora, hay que también tener en cuenta algo muy importante. X tiende a A, pero nunca va a valer A. Nunca. Por eso se llama límite. Límite, ¿por qué? Porque X se va aproximando a A, pero jamás va a valer A. Siempre va a haber algo infinitamente pequeño de diferente entre X y A. Y de la misma manera, la función tampoco va a valer L. Se aproxima cada vez más a ese valor, pero nunca va a valer L. Obviamente aquí vamos a estudiar esos tres métodos diferentes. Bueno, ¿cómo son los límites por la derecha y por la izquierda? Bueno, el límite por la derecha, y ya dijimos que es cuando lo hace tomando valores más grandes, es límite cuando x tiende a por la derecha de f de x. ¿Sí? Así se dice que es por la derecha. Cuando lo hace por la izquierda, es así. Límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. Ese superíndice no nos dice si es por la derecha o por la izquierda. Ya dijimos que por la derecha es por la derecha en el plano. O sea, esto es por la derecha. Y por la izquierda es acá. ¿Sí? ¿Por qué por la derecha o por la izquierda? Porque aquí lo hace con valores más grandes. Se aproxima siendo valores más grandes. Aquí siendo valores más pequeños. Bien. Ahora, para que el límite exista,
existe si estos dos límites son iguales. Tienen que ser iguales. Si son diferentes, no existe límite. No existe. Para que existan, tiene que ser igual el límite por la derecha que el límite por la izquierda. Y si se fijan, en el límite ya no ponemos el superíndice. Cuando ya no ponemos el superíndice, ya es propiamente el límite. Estos de aquí se llaman límites unilaterales o laterales. Algunos libros también lo manejan de esa forma, porque lo estoy haciendo por la derecha o por la izquierda. Bien, para que el límite exista, esos dos límites tienen que ser iguales. Y entonces, si existe, ya lo tomo nada más así, sin el superíndice. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejar de aquí. Que pasen buena tarde. Yo voy a compartir